En Cali somos puro corazón por la cultura. Somos una ciudad que baila, que canta, que vive el arte y que vibra con sus festivales. Ahora más que nunca nuestra cultura sigue viva y por eso se transforma para vivir en casa nuestras tradiciones. Conectemos nuestros corazones de salsa, de danza, cine, lectura, teatro, ballet, poesía, pacífico, feria y todo lo que nos hace vibrar de alegría y conectémonos en familia con el sentir de nuestra cultura. Festivales de Cali 2020. Con el corazón vivo, la cultura en casa. Un saludo para todos. Mi nombre es Jorge Restrepo, vivo en la ciudad de Tuluá Valle, soy sevillano, de Sevilla Valle. Desde hace más de 30 años, en mis ratos libres me dedico a las artes plásticas. He cultivado tanto la pintura como la caricatura. Y en la pintura me he especializado en trabajar en diferentes temas, como el bodegón, el retrato y el paisaje. Más o menos en 1996 me interesé por el género de la caricatura y empecé a publicar en un medio local que se llama El Tabloide, es un semanario. Mi interés principal en la caricatura fue por la caricatura fisonómica, la caricatura de rostros, de personajes. Cuando uno se interesa en algún tema, lógicamente uno empieza a buscar autores los cuales apoyarse, los cuales inspiran los primeros pasos que uno empieza a dar en esa disciplina que ha escogido. Yo tuve la oportunidad, fortunosamente, de conocer inicialmente la obra del maestro Arlés Herrera Calarcá. La conocí a través de las publicaciones que él hacía y que sigue haciendo aún en el periódico Voz Proletaria. Allí conocí tanto su trabajo editorial como su trabajo de fisonomías y fue una gran motivación inicialmente para hacer, digamos, mis primeros trazos en el género de la caricatura. Con el correr del tiempo y un poco más sintonizado, interesado por conocer más de la obra de otros autores, por conocer más en lo que tenía que ver con planteamientos y técnica. Empecé a explorar, gracias al universo del internet, a ese medio maravilloso, la obra de otros autores. Entre esos encontré un alumno del maestro Calarcá, quien se consagró como un gran maestro internacional, el maestro Omar Figueroa Turcios, quien con su poética interpretación de los rostros, haciendo una gran abstracción a través de la geometría, de las fisonomías, y su alegre
y atractivo manejo del color y del volumen, pues inspiró un tiempo mi manera de hacer caricatura. Ya tendremos oportunidad de ver algunas cosas que hice por esos años, inspirado por la obra tanto del maestro Turcios como del maestro Calarca. Con unos amigos tuvimos la oportunidad de traer a Tuluá a un maestro de la región, que es el maestro Jairo Álvarez Osorio, Jairo A. Lo trajimos a Tuluá una semana, nos dio unos talleres y eso también pues nos abrió, digamos, un espectro de posibilidades, sino que tenía que ver también con la manera, con el manejo de la técnica de la caricatura, el manejo que particularmente él realiza, utilizando acuarelas, ecolines, tinta china, y fue una experiencia maravillosa, un maestro que sigue activo, que ha publicado también en medios en Colombia, publicó durante mucho tiempo un curso de dibujo, un curso de caricatura, del cual muchos conservamos las páginas de las publicaciones que él hizo en ese entonces. Con el paso del tiempo y explorando un poco más en internet, pues se encuentra uno con otros autores extraordinarios. Entonces conocí la obra de grandes autores franceses como Jean Moulatier, Thierry Coquelet, Ricord, y en Estados Unidos Jason Seiler, un joven ilustrador y caricaturista muy prestigioso también y de gran virtuosismo técnico. Otro autor extraordinario, un alemán, pintor de retratos y caricaturas, que maneja la técnica del acrílico de manera espectacular, el maestro Sebastián Kruger, y un autor latinoamericano, venezolano, que tiene una técnica parecida a Kruger, que es J. Leal, un gran maestro también del retrato y la caricatura. Bueno, estos autores también los he consultado, también he bebido de esas fuentes, también han inspirado mi trabajo. Hubo un autor que especialmente marcó mi manera de hacer caricatura como lo hago actualmente, aunque yo me considero de alguna manera un nómada, porque no me caso con una sola manera de hacer caricatura. A veces regreso a la manera como hacía caricatura hace más o menos unos 15 años. Bueno, no tanto, unos 10, 12 años. Pero hubo un autor que especialmente me marcó, me impactó, lo conocí personalmente después de haber conocido su obra, que fue el maestro Ismael Roldán, un ilustrador, caricaturista colombiano, que publicó en los más importantes medios impresos de Estados Unidos. Infortunadamente Ismael se fue temprano, murió temprano, pero la experiencia de haberlo conocido marcó mi manera de hacer caricatura, mi manera de ilustrar también. Siempre tuve la fortuna, digamos, de conocerlo en Cali, en un festival que hizo Cali Comics en el 2006. Y tuve la fortuna también, digamos, de tener contacto con él un buen tiempo a través de correos. Nos conocimos solamente una semana, tuvimos contacto, digamos, personal solamente una semana, pero establecimos una buena amistad que duró hasta su desaparición. Bueno, son muchísimos los autores que uno podría citar acá. Siempre cuando se elabora una lista, todos nos quedamos cortos.
pero pues para empezar serían estos autores los que nombraría como fuentes de las cuales he bebido durante mucho tiempo. Autores que sigo consultando, por supuesto. El aprendizaje es algo que no cesa, es algo que no para. Y bueno, vale la pena hablar también de que pues, en el retrato, que es un género también que me interesa mucho, hay varias figuras también, hay varios autores muy importantes en los cuales me he inspirado, como el sueco Anders Zorn, un gran pintor de retratos, el gran español Diego Velázquez y el maestro Joaquín Sorolla. Esa manera de pintar, digamos, las fisonomías, de interpretar el carácter de los personajes y su virtuosismo técnico diríase, con una difícil facilidad a la hora de poner las manchas, sin excederse con detalles, sino dejando solamente lo esencial, interpretando de una manera magistral la luz. Estos autores han sido, digamos, una fuente a la cual yo me asomo permanentemente también. Entonces, fortunosamente en el mundo de Internet y en los libros, pues hay autores extraordinarios de los cuales uno se puede nutrir, de los cuales me he bebido de esas fuentes y creo que hasta el final de mis días lo seguiré consultando. Les voy a comentar sobre algunos de los pasos que sigo a la hora de hacer una caricatura. En ocasiones suelo realizar un boceto previamente para estudiar el personaje, y cuando ya el personaje ha sido estudiado con grafito, hago una transferencia de la imagen a una superficie. Puede ser, como en este caso, un panel, que es una superficie, un pedazo de madera que está forrado con lienzo, o también puede ser sobre papel. No siempre lo hago, pero porque a veces dibujo directamente sobre la superficie donde va a quedar la caricatura y resuelvo el color inmediatamente después. Eso lo hice recientemente, lo que les acabo de comentar lo hice recientemente con esta caricatura que hice del actor Andrés Parra para uno de sus personajes, y lo mismo con este personaje también para una serie que hizo para la televisión. Vamos a hablar ahora de los materiales que vamos a usar para el ejercicio de caricatura que vamos a hacer. El material que vamos a utilizar es este panel. Este panel se consigue en las tiendas de arte, las tiendas de artículos para artistas. Es un lienzo que forra, que está pegado a un pedazo de madera. Bueno, este es el material que vamos a utilizar como soporte para la caricatura. Vamos a utilizar acrílicos. Estos son los colores que vamos a utilizar. Voy a usar los colores básicos, el amarillo, el azul y el rojo. Y para lograr otros tonos, para aclarar algunos tonos, utilizaremos el blanco también. Para el dibujo utilizaré una barra de grafito, esta barra de grafito. Y para empezar ya la pintura propiamente dicha, utilizaremos este set de pinceles. Para los primeros pasos voy a utilizar este pincel, que es un pincel de pelo sintético número 2. Para el trabajo de el bloqueado de las zonas de luz, la zona de transición y de sombra, voy a utilizar este pincel de cerda plano número 2. Para los detalles utilizaré este pincel delineador. Para el fondo, este pincel plano también número 12.
Y para algunos detalles como la zona del cabello, este pincel redondo de pelo sintético. Es un pincel que termina en punta y nos da la posibilidad de lograr cierta expresividad en el cabello. Utilizaremos agua para disolver los colores y una servilleta para estar limpiando los pinceles. Estos son pues los materiales que utilizaremos para el ejercicio de caricatura del filósofo Arthur Schopenhauer. Bueno, vamos a empezar este ejercicio de caricatura fisonómica, para la cual vamos a utilizar la fotografía del filósofo alemán Arthur Schopenhauer. Aquí no voy a hacer una descripción muy extensa sobre el proceso de dibujo, porque la mayor parte de este ejercicio está concentrado sobre el manejo de la técnica de acrílico sobre el lienzo. Sin embargo, vamos a mostrar acá, vamos a hacer un breve relato, una breve descripción de cuál ha sido, digamos, el proceso que he seguido para dibujar el personaje. Lo que hago inicialmente, o lo que hice inicialmente aquí, fue delimitar una zona en la parte central del lienzo para ubicar la cabeza. Después, haciendo uso de la geometría, hago una abstracción de la forma de la cabeza del personaje, y a medida que voy haciendo la conquista de esa forma, voy ubicando los elementos del rostro. Esta primera fase es muy importante porque así como vamos definiendo la forma de la cabeza, la proporción, la ubicación de los elementos del rostro, definimos también la composición. Aquí la composición para la realización de esta caricatura es una composición triangular. Si hacemos una abstracción del espacio que ocupa el personaje, es un triángulo el que escogimos como composición para ubicar el personaje en el espacio. Las primeras líneas son siempre muy suaves, siempre los primeros trazos acarician el lienzo, porque todas estas líneas serán sometidas a sucesivas correcciones a medida que evolucione el trabajo. Así que en estas fases preliminares hay que ir, digamos, de una manera exploratoria, yendo de menos a más, con un trazo muy suave, muy sutil, porque, como les digo, esto será sometido a ajustes permanentes. Después de que tenemos definidas esas líneas preliminares donde definimos la composición, hicimos una aproximación a la expresión, tenemos definida la forma o una aproximación también a la forma, pasamos a una fase en donde vamos a ser más precisos a la hora de dibujar cada uno de los elementos del rostro. En esta fase, mirando siempre el modelo que tenemos de referencia, buscamos ser mucho más exactos a la hora de dibujar cada estructura, cada parte, y esto nos ayuda también a ganar precisión en el gesto, en la expresión que tiene el personaje. Paralelamente a esto, es importante tener en cuenta la estructura que subyace debajo de todos estos elementos que vemos, que es el cráneo. Tener en cuenta el cráneo nos da una idea concreta de la forma tridimensional que tiene la cabeza. Incluso desde la forma, desde la parte lineal, que es la que estamos ejecutando, empezamos a pensar ya en las 3 dimensiones que ocupa en el espacio esa cabeza. Estamos representando una figura en 2 dimensiones, sabemos que tiene 3 dimensiones, que lo que hacemos es crear la ilusión de las 3 dimensiones a través de las luces y las sombras, pero tener presente el cráneo nos da una idea de las 3 dimensiones cuando empezamos a pensar en los planos del rostro.
En otros momentos yo había hecho ya un par de dibujos, un dibujo hecho con sanguina, y que corresponde, digamos, a un estilo de caricatura un poco más conservador, y posteriormente hice un dibujo, una caricatura del personaje en donde me aventuro un poco más a la exageración. Yo recomiendo que antes de hacer la caricatura de un personaje hagan acopio de la mayor cantidad de información gráfica que puedan conseguir, porque esto nos dará una idea muy clara sobre el carácter del personaje, sobre rasgos anatómicos, rasgos de la expresión que permanecen. Entonces esto es importante, tener suficiente material que nos pueda dar una información bastante precisa, no solamente de lo que tiene que ver con las estructuras del rostro del personaje, sino también con su carácter. Acabamos de terminar la fase de dibujo con grafito. Ahora viene la fase de dibujo con pincel, con color. Vamos a meternos ya directamente con la técnica del acrílico, pero continuamos el proceso de dibujo. En esta instancia lo que yo hago es afirmar lo que hemos hecho con el grafito y hacer unos aportes adicionales a medida que avanza el proceso. Esos aportes pues van surgiendo precisamente de la observación que hacemos permanentemente del modelo que tenemos como referencia. Aquí lo que quiero es asegurar esas líneas del grafito, porque como sabemos el grafito pues es susceptible de borrarse fácilmente cuando empecemos a aplicar color. Lo que quiero es que esas líneas permanezcan estables, que sean muy notables, para que en las fases posteriores yo siga viendo la imagen cuando aplique una gran mancha de color que me servirá como base. Como les decía, en esta fase el dibujo continúa. Sigo teniendo en cuenta los mismos aspectos que tuve en cuenta cuando empecé a dibujar con la barra de grafito. Es afirmar o detallar el gesto, tratar de acentuar el gesto, de detectar, de plasmar el gesto que tiene el personaje, y al mismo tiempo tener en cuenta esas estructuras que nos dan la idea de la tercera dimensión, del volumen, sobre todo una estructura que es fundamental, que es el cráneo.
Bueno, ya está listo el dibujo. Ahora lo que voy a hacer es hacer una mezcla de los mismos colores que utilicé para la primera parte del proceso de pintura con acrílico. Utilizo el azul y el rojo, con más rojo que azul, y la mezcla la hago aplicando una generosa cantidad de agua para que esta mezcla me quede muy transparente, me quede muy fluida. Lo que quiero es aplicar una gran capa de color que me sirva, así como lo decía Tiziano, como lecho de la pintura sobre la cual empezaré a trabajar los volúmenes a partir de las luces altas. Entonces es necesario que esta capa sea muy diluida para que me quede muy transparente y yo pueda seguir observando la imagen que dibujé inicialmente. Ya tenemos listo el dibujo y ya le hemos aplicado una capa de base, una capa de color uniforme que nos servirá de base para proceder a señalar las zonas de luz, los puntos medios, que son unas zonas de color de transición de la luz a la oscuridad, y las zonas oscuras, las zonas donde la luz no llega. Estoy utilizando un pincel de cerda número 2 plano. La mezcla que estoy preparando tiene una consistencia pastosa. Le añado una pequeña cantidad de agua, pero no obtengo un tono, no tengo una mezcla transparente, porque lo que me interesa es que el color sea muy cubriente en estas primeras etapas. El proceso que estoy utilizando aquí es ir de la luz a la oscuridad. Después de que señalo los puntos de luz, empiezo a manchar las zonas de transición de la luz a la oscuridad. Posteriormente vienen los tonos más oscuros. La relación, el juego entre todos estos colores nos creará la ilusión de la tercera dimensión, nos creará la ilusión del volumen. Para esta parte del desarrollo en la ejecución de la caricatura, además de estar mirando la referencia que estamos utilizando para la caricatura, de estar mirando la fotografía, tengo en cuenta la estructura de la cabeza, tengo en cuenta el cráneo. Estar pensando en esta estructura nos da una idea precisa de cuáles son los puntos en donde tenemos que señalar la zona de luz, la zona de transición hacia la oscuridad, o la zona que une la luz y la oscuridad, esos puntos medios, las medias tintas, los medios tonos y la oscuridad. En ocasiones las imágenes que usamos como referencia para hacer una caricatura o un retrato no tienen demasiados detalles, pero ayuda a compensar la falta de calidad, el conocimiento de la estructura de la cabeza, el conocimiento de la forma tridimensional que tiene la cabeza. Tener en cuenta el cráneo, tener en cuenta que esa forma subyace y que tiene un volumen, nos ayuda a descifrar algunas partes, algunas zonas que de pronto la fotografía no nos revela completamente.
A medida que vamos avanzando, cuando aplico los tonos medios, puedo empezar a hacer interactuar el tono medio que aplico con el tono de luz que ya he aplicado sobre el rostro. Empezar a matizar un poco en las zonas en donde se encuentran esos dos tonos, sin que el uno invada completamente el espacio del otro, sino simplemente establecer una relación gradual entre los dos para que aparezcan nuevos tonos, unos tonos de transición entre ese tono medio y el tono de la luz. De la misma manera vamos a hacerlo cuando aparezcan los tonos más oscuros. Uno podría afirmar que el proceso que realizamos en estas primeras fases de manchado del rostro del personaje, ubicando las zonas de luz, los tonos de transición y las zonas de sombra, es un proceso casi que escultórico, porque buscamos la tercera dimensión. Una vez que ya se han identificado estas zonas, que hemos manchado estas zonas y que empieza a aparecer la figura en la tercera dimensión, que empieza a surgir el volumen, viene una fase en la cual, modificando un poco la consistencia de la mezcla que estamos utilizando o que usamos en primera instancia para las primeras manchas de color, modificando esa consistencia, añadiéndole agua, pasamos a un proceso en el cual usamos las denominadas veladuras, que consiste en aplicar pequeñas cantidades de color muy diluido o medianamente diluido en algunas ocasiones, cosa que nos permita obtener una mezcla transparente y nos permita al mismo tiempo modificar un color, atenuarlo un poco o acentuar una sombra. Estas veladuras nos ayudan a seguir modelando la figura sin que desaparezca completamente los colores que previamente hemos plasmado.
Es evidente que en esta sesión de trabajo que estamos realizando, mientras resolvemos el tema del color, estamos resolviendo el tema del claroscuro. Estamos resolviendo el tema del volumen de la cara del personaje. He pasado por alto el tema de los pinceles y bueno, es un error mío, pero estamos a tiempo de hablar un poco sobre este tema. Creo que al menos las imágenes han hablado por sí mismas, que hasta el momento, o al menos en esta sesión de trabajo, he utilizado solamente 2 pinceles. Como ya les había comentado, cuando empecé a señalar las zonas de luz, los tonos de transición y la sombra, utilicé un pincel de cerda número 2, un pincel plano, y para algunos detalles y sobre todo para el tema de las veladuras he estado utilizando el mismo pincel que usé para la primera parte de pintura, en donde seguí dibujando con el pincel, confirmando lo que ya había hecho con el grafito. Este pincel, este segundo pincel que estoy utilizando en esta ocasión, que fue el primero que utilicé en la parte de dibujo pero con pintura, es un pincel de pelo sintético, es un pincel plano también, un número 3. La ventaja de este pincel sintético es que podemos hacer muy buenas veladuras por la suavidad del pelo del pincel.
Después de haber progresado significativamente modelando el rostro a través de veladuras, voy a empezar a hacer la intervención de los ojos. Para esto utilizo una pequeña cantidad de azul, le añado una pequeña cantidad de blanco y esto lo hago sobre una mezcla que ya existía de un color, del color de transición. Esto me da un color, digamos, azuloso, un poco sucio, que me sirve para manchar por primera vez los ojos, lo cual me dará una base sobre la cual trabajaré más adelante en una próxima sesión. En el segundo video nos ocupamos principalmente de manchar grandes zonas de color, identificando la luz, los tonos medios y la sombra. En este tercer video vamos a ocuparnos de los detalles, de empezar a concretar el gesto del personaje. Esta parte del proceso se hace un poco más lenta, precisamente porque pues, vamos a ser un poco más cuidadosos, porque vamos a fijarnos en esas pequeñas variaciones de luz, en esas pequeñas variaciones también en la forma, por ejemplo, de los ojos o de la boca, que consideramos necesarias para plasmar correctamente el gesto del personaje que estamos caricaturizando.
En esta etapa considero necesario que aparezca un cuarto tono para complementar la paleta. Ese cuarto tono es un color más claro, el cual me servirá para señalar las zonas en donde la luz impacta sobre la superficie de la cara del personaje con mayor intensidad. La llegada de este nuevo color más claro nos sirve para crear algunos contrastes y para acentuar mucho más el gesto del personaje, la expresión, ese ceño fruncido. En algunas zonas específicas hay que poner unos toques de luz, los cuales van a darle mucha más potencia a la expresión del filósofo.
Ahora me quiero ocupar de pequeños puntos de luz en la zona de los ojos del personaje. Para esto utilizo un pincel delineador porque cada vez que nos ocupamos de los detalles, el espacio en el cual vamos a intervenir es más pequeño. Entonces aquí vamos a utilizar un pincel que nos permita llegar a esos pequeños espacios donde un pequeño brillo, un pequeño punto de luz hace la diferencia y puede determinar ese pequeño detalle, la verdad del gesto, la verdad de la expresión del personaje. Hago una pausa en el trabajo que estoy haciendo sobre el rostro y voy a trabajar el fondo. Para este fondo he utilizado 3 tonos. Un tono claro para la base, la que está en relación con la parte del vestido. Un tono medio a la altura de la cabeza y un tono más oscuro en la parte superior. Los tonos en la parte superior son más oscuros porque quiero establecer un contraste entre la claridad del pelo del personaje y de la misma manera los tonos más claros en la zona de abajo cumplen la misma función. Quiero que esa parte que corresponde al cuerpo, al pecho del personaje, se destaque. Entonces invierto los colores precisamente para beneficiar a la figura, para que por contraste en la zona superior y en la parte inferior se destaque. Aprovecho que el fondo está un poco húmedo, preparo una mezcla de color un poco más claro y empiezo a trabajar el cabello para darle un poco de más expresión, y el hecho de que el fondo todavía permanezca un poco húmedo me permite que estas nuevas pinceladas del cabello se integren, se fundan un poco con ese fondo. Al mismo tiempo señalo con este mismo tono más claro unos puntos de luz en el cabello para establecer un contraste con la parte del rostro del personaje. Ya estamos en la etapa final en el proceso de pintura de la caricatura del filósofo Schopenhauer. En esta ocasión estoy utilizando un tono mucho más claro para dar unos toques de luz en el cabello y darle un poco de más volumen. Al mismo tiempo estoy dándole un poco de más expresión, de más movimiento al cabello, porque en esta ocasión, en este personaje, es un elemento que juega un papel importante en la caracterización del mismo.
Para estos efectos estoy utilizando un pincel redondo, el cual por la dirección, por la forma de su punta más bien, me permite lograr una pincelada un poco más fluida que termina en punta, y esto le da un poco de más expresión al cabello. Después de analizar el personaje, la imagen de referencia, considero que es necesario intervenir la parte superior del cráneo, iluminando mucho más este plano superior. Con el ánimo de potenciar la expresión del personaje, esta vez me concentro en la zona de los ojos y de la boca, señalando algunos puntos de luz para darle un poco de más potencia a la expresión.
Igual que en los procesos iniciales, para hacer estos pequeños ajustes de luz y de color, para seguir modelando la figura y darle su carácter tridimensional, pues acudo de nuevo a la estructura de la cabeza. En el proceso de elaboración de una caricatura, como han visto, pues utilizamos unas imágenes de referencia. Pero como se trata de hacer una interpretación del rostro del personaje, muchas veces el mismo proceso, el mismo trabajo es el que nos va guiando sobre cuál es el paso a seguir a la hora de acentuar una sombra o de iluminar una zona, con el ánimo de acentuar mucho más un gesto, o simplemente también de poner en evidencia un volumen de acuerdo a la lógica tridimensional de la cabeza del personaje. El proceso de pintura muchas veces es un poco más lento porque pues eso es un proceso en donde interviene mucho más la mirada, la observación, el análisis, y cada pincelada que vamos a dar es el resultado precisamente de ese examen minucioso que hacemos, tanto de la imagen de referencia como de el estado en el que se encuentra la caricatura después de que hemos avanzado durante muchas horas en el proceso de elaboración. Como punto final decidí intervenir el fondo, esta vez utilizando la espátula para darle un poco de más expresión a la mancha, y la dirección en que he aplicado las manchas con la espátula de alguna manera hablan también del carácter áspero del personaje que estamos caricaturizando, y de alguna forma se convierte en una especie de eco morfológico del movimiento del cabello del mismo.
Este es un momento único en nuestra historia. Jamás cada individuo tuvo tanta responsabilidad en sus manos. Acabar la propagación del coronavirus es nuestra misión y todos hacemos la diferencia desde estas pequeñas y efectivas acciones. Cambiemos el rumbo de una historia